Desde el aula digital número 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, tenemos el gusto esta mañana de tener un grupo de invitados dentro de las actividades académicas que se realizan de manera cotidiana y en esta ocasión coordinadas por el doctor Israel Vázquez. El doctor trae consigo un grupo de invitados de alto nivel con mucha experiencia en el área y discutirán entre todos ellos, desde diferentes puntos de vista, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Gracias a los hospitales que están ya conectados con nosotros, y les recordamos que a través del chat pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes y serán respondidas por cada uno de los ponentes de manera oportuna. Cedemos el uso de la palabra al doctor Israel Vázquez para que, a su vez, nos haga favor de presentar a sus invitados. Muchas gracias. Muy buenos días. Continuando con las actividades académicas de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica en coordinación con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, el día de hoy vamos a abordar el tema del síndrome de dificultad respiratoria aguda en el paciente pediátrico, hablando únicamente acerca del tratamiento médico y sobre todo pues el aspecto ventilatorio. Para eso pues contamos con la presencia de nuestros ponentes, la doctora Silvia Cuevas Álvarez, intensivista pediatra, el doctor Jesús García, es neumólogo pediatra, y el doctor Alain Olvera, igualmente intensivista pediatra, y un servidor que vamos a coordinar, que Israel Vázquez Carranza, intensivista pediatra. Entonces, por lo tanto, pues vamos a dar inicio a nuestra ponencia, a nuestra presentación, a nuestro simposio, preguntándole a la doctora Silvia Cuevas que nos hable un poquito acerca de lo que es el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de SDRA, la etiología y su diagnóstico diferencial. Buenos días, doctor Vázquez Carranza, gracias por la invitación a este foro. Y ¿le puedo dar acá o para las diapositivas? Ok. Se puede, muchas gracias. Ya le ponen acá cómo está pasando. Bueno, para hablar de la definición de SDRA, voy a comentar rápidamente algo sobre la historia, cómo se ha ido estudiando y cómo ha habido diversas formas de diagnosticarlo a través del tiempo. La primera definición que se hizo acerca de esta enfermedad, de este síndrome, fue alrededor de 1967 por Ausbach. Él manejó 12 pacientes que tenían como características tener una hipoxemia severa refractaria al manejo con oxígeno. Se dio cuenta que en algunos casos podían tener respuesta al PEP y la característica en todos ellos era que había una inflamación pulmonar generalizada y edema y membranas hialinas en la autopsia. Entonces, en este momento se le da el nombre de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en semejanza con el síndrome de dificultad respiratoria que conocemos del neonato, que era donde se habían visto las membranas hialinas, y que al encontrarlas de igual forma en adultos, entonces se da este nombre. Durante todos estos años estuvieron manejando diversos pacientes hasta que ya de manera formal, en 1994, la Asociación Europea publica un consenso en donde se da una definición. Aquí, para empezar, se cambia el nombre de síndrome de dificultad respiratoria del adulto por síndrome de dificultad respiratoria aguda, porque durante estos años, de 1967 al 94, también se dieron cuenta que este síndrome no únicamente afectaba a los adultos, sino también a pacientes pediátricos que presentaban alguna enfermedad grave. Entonces cambian adulto por agudo. Y en esta definición la dan como un cuadro agudo de hipoxemia, manejando aquí una relación PaO2-TiO2 menor de 200, con infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax de frente, sin evidencia de hipertensión de la aurícula izquierda.
y en este momento dan otro concepto que es el de daño pulmonar agudo o injuria pulmonar aguda, que abarca los mismos criterios, pero la hipoxia era menos severa, y aquí la relación PaO2-VO2 se consideraba menor de 300, es decir, entre 200 y 300 se consideraba daño pulmonar agudo, y por debajo de 200 ya podíamos hablar de un SDRA. ¿La que sigue? Ok. Se había de 1994 hasta la fecha manejado esta definición, sin embargo, para los que realizan estudios sobre el tema, había ciertas cosas que no estaban muy marcadas y ellos pidieron que se hiciera una nueva definición. Entonces, en el 2011 se reúne nuevamente la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, se reúne un panel de expertos para revisar esa definición con el aval de la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos. Se reunieron en Berlín, por lo que actualmente a esta definición se le conoce como la definición de Berlín, y se publica en el 2012, y es la que actualmente, a partir del 2012, estamos utilizando. Y bueno, en esta definición, como modelo conceptual, manejan que el SDRA es una lesión inflamatoria aguda de los pulmones, es difusa y da lugar a un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, con un aumento del peso total del pulmón y pérdida de tejido pulmonar aireado, es decir, edema pulmonar. Las manifestaciones clínicas de este pueden ser hipoxemia y un infiltrado bilateral en la radiografía de tórax, asociado a un incremento del espacio muerto y de la mezcla venosa pulmonar, con disminución obviamente de la distensibilidad pulmonar. Dentro también del modelo conceptual, ellos refieren que la característica morfológica de la fase aguda va a ser el daño alveolar difuso, es decir, hay edema, inflamación, formación de membranas hialinas y va a haber hemorragia también. Aquí, cuando ellos estaban en la fase de discusión, primero quitan ya la definición de lo que es la injuria pulmonar o el daño pulmonar agudo, lo manejan ya todo como SDRA, pero sí dan 3 niveles que se excluyen mutuamente, y entonces se habla ya actualmente de un SDRA leve, moderado y severo, y se quita el de daño pulmonar agudo. Cuando estaban haciendo las propuestas, se propuso como definición de SDRA grave algunas características, como que pudieran tener el índice PaO2-VO2 menor de 100, que tuvieran afección radiográfica de por lo menos 3 de los 4 cuadrantes o los 4 cuadrantes, que el paciente requiriera un PEP igual o mayor de 10 y que además tuvieran una compliance menor de 40 mililitros o bien un volumen aspirado por minuto corregido mayor de 10 litros por minuto. Es decir, para que pudiera entrar en esta categoría tenía que cubrir todos estos criterios. Ya en la fase de discusión no se aceptó como tal, como definición, que no en todos los hospitales, a lo mejor tenían todos los instrumentos o las herramientas para poder medir estas situaciones, pero finalmente sí se propuso que dentro del SDRA grave hubiera un subgrupo que se le conoce como SDRA grave de alto riesgo, que obviamente tiene que ser un SDRA grave, pero que además tenga una compliance menor de 20 mililitros o bien un volumen expirado por minuto corregido mayor de 13 litros por minuto. Y bueno, finalmente ya para dar término a lo que es la cuestión de la definición, esta es la definición que ellos nos proponen, en donde son 4 criterios y tiene que cubrir con los 4. El primero es en relación del tiempo. En la definición anterior de 1994 únicamente nos comentaban que tenía que ser una cuestión aguda, no nos hablaban el término en tiempo de agudo. Actualmente sí nos dan el tiempo de una semana, a raíz de que el paciente o tuvo la lesión pulmonar o empezó a empeorar el problema pulmonar que tenía. Tiene que estar o manifestarse lo demás dentro de la primera semana. El segundo criterio es a nivel de las imágenes de tórax, que nos refiere que tiene que haber opacidades bilaterales que no estén explicadas por alguna otra causa, como puede ser un colapso pulmonar o que pueda haber edema agudo pulmonar cardiogénico o nódulos. Incluso, bueno, se sigue manejando la radiografía, pero muchos de los expertos que participaron en este consenso comentaban que lo ideal era hacerlo a través de tomografía de tórax, que es donde se puede observar mejor. Pero bueno, no necesariamente necesitamos la tomografía, se puede ver en radiografía. Y bueno, finalmente el SDRA es un edema agudo pulmonar no cardiogénico, y entonces como criterio también es que el origen del edema sea
falla respiratoria. Y que si existe la duda entre si las imágenes que yo estoy viendo a nivel radiográfico son simplemente por falla respiratoria o tienen algún componente cardiogénico, entonces yo puedo auxiliarme de alguna otra situación para definir, como puede ser que hagamos una ecocardiografía al paciente, para excluir edema hidrostático, o si tenemos alguna otra forma de medir el gasto cardíaco o la presión de la aurícula izquierda. Y finalmente, en cuanto a la oxigenación, los tres criterios anteriores van a ser igual para tanto el leve, moderado y severo, y únicamente el de la oxigenación es el que va a variar para poderlo estadificar. Entonces, esto se va a hacer con el índice FiO2, PO2, y nos requiere que tiene que ser corregido, obviamente, si estamos viviendo a una altitud de más de 1000 metros sobre el nivel del mar, tiene que hacerse el nivel de corrección. Y entonces, si tenemos este índice mayor de 200 pero menor de 300, es decir, entre 200 o 300, se considera leve. Y las definiciones anteriores de 1994 no manejaban niveles de PEC. Aquí lo que nos solicitan es que estos niveles de oxigenación ya tienen que ser por lo menos con un PEC igual o mayor a 5. Se considera moderado cuando el índice se encuentra entre 100 y 200, y se considera severo cuando está por debajo de 100. Tiene que cubrir los 4 criterios entonces para considerarse SDRA, y bueno, ya habíamos hablado que dentro del grave existe el subgrupo de alto riesgo. Y en cuanto a la etiología del SDRA, pues obviamente al ser un síndrome no tiene una sola etiología. Se ha siempre visto que finalmente el daño pulmonar puede venir directamente de una lesión pulmonar, o bien puede ser algo sistémico que esté repercutiendo en el pulmón. Dentro de las causas que nos pueden dar SDRA, que tengan una causa directa a nivel del pulmón, pues puede ser que mi paciente curse con una neumonía, con aspirado de contenido gástrico importante, contusión pulmonar, embolismo graso, casi ahogamiento, lesiones por inhalación o trasplante de médula ósea. Todas estas situaciones pueden afectarme directamente el alveolo, y con esto romper lo que es la membrana alveolo-capilar y dar origen a un SDRA. Pero también hay entidades que, aunque no tengan nada que ver con el pulmón, van a repercutir a nivel pulmonar haciéndonos un SDRA, como puede ser la sepsis por la respuesta inflamatoria, un trauma severo no necesariamente torácico, porque el torácico se podría considerar como directo, que mi paciente tenga transfusión múltiple, pancreatitis aguda, que tenga el antecedente de un bypass cardiopulmonar, un paciente quemado crítico o incluso sobredosis de drogas. Entonces, como vemos, cualquier situación crítica o grave puede desencadenar finalmente un SDRA y no necesariamente el daño directo en el pulmón. Y bueno, aquí en Norteamérica no tengo literatura aquí a nivel nacional. De las causas más comunes que han visto que desarrollan SDRA, pues va a ser sobre todo la neumonía como causa directa, y sepsis, ya sea que sea originada por neumonía o con foco infeccioso o cualquier otro lado. También refieren que puede haber neumonías no infecciosas como por aspiración, que nos pueden originar SDRA, paro cardíaco, hemorragias, traumas y otros. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues principalmente con quien tenemos que hacer la diferencia es con el edema pulmonar cardiogénico. Entonces ahí ya comentamos que podemos echar mano de la cuestión de un ecocardiograma o algo que nos permita ver cómo está la función pulmonar. Y también de un edema pulmonar neurogénico que nos va a ocasionar una vasodilatación. Y las que vienen como la neumonía de focos múltiples, neumonía viral, hemorragia, aunque tiene que hacerse a lo mejor el diagnóstico diferencial, porque el hecho de que un paciente tenga una neumonía de focos múltiples, aunque a nivel radiográfico sea muy aparatoso, no significa necesariamente que tiene SDRA, pero obviamente es un paciente de muy alto riesgo para desarrollar SDRA. Entonces todas estas hay que hacer bien con el diagnóstico diferencial. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, doctora. Pues bueno, conociendo pues ya la definición del SDRA, pues bueno, va implícito pues que estos pacientes pues se tienen que manejar pues bajo ventilación mecánica asistida en diversas modalidades. Entonces quisiera pedirle al doctor Alain que nos hablara acerca de lo que viene siendo un poquito la fisiología del
SDRA, para posteriormente nos hablar acerca del manejo ventilatorio de este síndrome y hablarnos un poquito pues, de lo que son las maniobras o las estrategias ventilatorias, sobre todo de reclutamiento alveolar, para mantener pues, una buena oxigenación en este tipo de pacientes. ¿Vale? Gracias, Israel, por la invitación y buenos días a todos. Pues efectivamente vamos a ver el día de hoy de una manera lo más sencilla posible y explicar de la manera más clara este tipo de situaciones, porque es muy importante que se tengan presente sobre todo las cuestiones fisiopatológicas para después el manejo ventilatorio y de manera de reclutamiento pueda ser pues, mucho más sencillo de aplicar. Como bien lo dijo el doctor Israel, pues vamos a ver de primera intención la fisiopatología enfocada al síndrome de dificultad respiratoria aguda, el tratamiento ventilatorio y el reclutamiento alveolar. ¿A qué se refiere el reclutamiento alveolar? Bueno, pasando directamente a la fisiopatología de lo que es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues es una fisiopatología multicausal en realidad, en donde la alteración principal va a estar aquí en esta zona, en la membrana alveolo-capilar. Hay una disfunción, una disrupción de la membrana alveolo-capilar, casi siempre por factores inflamatorios, por las causas que ustedes quieran, pueden ser infecciosas, traumáticas, etcétera, todas las que ya explicó la doctora. Pero va a desencadenar finalmente una alteración en la membrana alveolo-capilar, factores multicausales inflamatorios, hay liberación de citoquinas, de neurotransmisores, alteración de los neumocitos tipo 2, se generan membranas hialinas, toda esta serie de inflamación que dependiendo de la patogenia pues va a ser las características. Por ejemplo, ya hablaba la doctora que existen dos tipos fundamentales, la extrapulmonar y la intrapulmonar. Cuando estamos hablando de una etiología intrapulmonar, pues estamos hablando prácticamente de una fisiopatología en donde predomina el colapso, el colapso, y en el extrapulmonar normalmente las atelectasias, lo que va a hacer la diferencia en el manejo ventilatorio básicamente, ¿no? Hay una lesión también en el balance entre lesión y reparación. Obviamente la lesión es mucho más aparatosa, se generan muchas interleucinas que aquí en estos pequeños recuadros tratamos de ejemplificar, y hay una cascada inflamatoria que no viene al caso de tratar ahora. Esto lo vamos a ver en la fase aguda, inicial inflamatoria. En la siguiente fase, que es la proliferativa, pues ya vamos a ver la proliferación de fibroblastos, de tejido un poco más de tejido conectivo, alteraciones en la mecánica y en la distensibilidad del alveolo, básicamente, que eso va a ser la traducción fisiopatológica en la mecánica pulmonar. Entonces va a haber también alteración en la vasculatura, nos puede generar obstrucción vascular, hipertensión pulmonar secundaria, trastornos hipoxémicos básicamente, porque también ahí se altera esa fisiopatología. En términos generales podemos decir que el curso clínico del síndrome de dificultad respiratoria podemos dividirlo, aunque esta diapositiva es bastante viejita, que más de 10 años, pero creo que explica de manera muy sencilla y puntual cómo es que evoluciona el síndrome de dificultad respiratoria. En la fase inicial, que es la fase exudativa, vemos la acumulación de líquido intravascular, intersticial y alveolar. Aquí, en términos generales, dependiendo de la patología o de la causa intro- o extrapulmonar, puede tener una muy buena respuesta al PIB. Hay consolidaciones difusas o infiltrados intersticiales, depende de la patología. Este es en la primera semana. Después la fisiopatología se imbrinca con la proliferativa, en donde hay predominio de fibroblastos y neumocitos tipo 2, de alteración en los neumocitos tipo 2, y imbrincadas entre estas la fibrosis si no hay resolución de la patología. Por eso es fundamental, independientemente del manejo ventilatorio, diagnosticar en forma adecuada a los pacientes para saber el tratamiento no solo ventilatorio, sino sistémico. No es lo mismo tratar una neumonía que un paciente con casi ahogamiento, ¿no? La mortalidad inicialmente en la primera fase casi siempre va a ser debido a infecciones, y en la fase tardía casi siempre a la afección a más de 2 o 3 órganos, ¿no? Les comentaba que la mecánica pulmonar que caracteriza el síndrome de dificultad respiratoria va a ser la distensibilidad disminuida. Este es un alveolo normal. Aquí vamos a ver en el video cómo se expande, se insufla, y a la hora de exuflar los alveolos quedan perfectamente abiertos, no hay colapso
alveolar. Y esto lo podemos distinguir muy bien en la fase inspiratoria y en la rama expiratoria de la curva de presión-volumen. Esto es muy importante para hacer el diagnóstico de este tipo de patologías y diferenciarla de las que son los problemas obstructivos. En la mecánica pulmonar propiamente del síndrome de dificultad respiratoria, ustedes van a verlo aquí en este video que les pude poner, va a haber muchos alvéolos que se insuflan en la rama inspiratoria, pero que se colapsan completamente en la fase expiratoria. Esto, independientemente de la lesión que se genera por el mismo problema causal, esto genera aún más una lesión pulmonar y mayor respuesta inflamatoria si no se resuelve de manera correcta. Ustedes van a distinguir también aquí, si tienen la oportunidad de ver curvas en el ventilador, dependiendo de lo que tengan, que la curva del paciente con síndrome de dificultad respiratoria está como más plana. Y esto se debe a que la distensibilidad está disminuida y requiere presiones muy altas para tratar de manejar algunos volúmenes corrientes. Ustedes ven que aquí requiere mucha presión comparado con la normal, mucho más presión y alcanza apenas un volumen casi del 50%. Esto está dado básicamente por la alteración en la membrana alveolo-capilar y el colapso alveolar. Entonces esto es lo que hace que la distensibilidad esté disminuida y se requieren presiones muy altas para tratar de abrir estos pulmones. Volúmenes, entonces si estamos hablando que se altera la membrana alveolo-capilar, se colapsan alveolos dependiendo del área en donde estén ubicados, pues básicamente lo que se va a alterar es los volúmenes y las capacidades pulmonares, especialmente la capacidad residual funcional. Es por eso que el PIB es fundamental en el manejo de esta patología. Obviamente dependerá de la elevación del PIB, dependerá del tipo de patología de la que se trate. Si es intra o extrapulmonar, habrá que tener cuidado, porque si son pulmonares, normalmente podemos generar y corremos el riesgo de generar sobredistensiones y también lesión pulmonar en las áreas, ¿no? Entonces hay defectos de difusión, hay hipoventilación alveolar que puede ser causada por una neumonía misma, por la alteración de la membrana alveolo-capilar o por la vasoconstricción secundaria a la hipoxia, que es con la que cursan estos pacientes, ¿no? Aumentan los cortocircuitos, de ahí que el índice que se maneja para el diagnóstico y la definición actualmente pues sigue siendo el mismo desde hace pues, ya casi 30 años. Le llamábamos anteriormente índice de Kilby, ahora la relación PaO2 y O2, ese es básicamente lo que se refiere, ¿no? Y el desequilibrio entre la ventilación-perfusión, que también hay áreas que pueden estar poco perfundidas o poco ventiladas, dependiendo del área donde se encuentran. Entonces, estos conceptos son muy importantes porque si entendemos que la distensibilidad está disminuida en este pulmón y si entendemos que la capacidad residual funcional está completamente depletada, vamos a comprender muy bien el manejo ventilatorio. Aquí les ejemplifico de manera muy puntual cómo, mediante una tomografía, cómo es que sucede la apertura y el cierre de una ventilación convencional, que esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Si entendemos este concepto, vamos a lastimar menos al paciente y vamos a mejorar la sobrevida incluso, o incluso los parámetros de ventilación, poderlos ir regulando mucho mejor. Lo vamos a tratar de pasar otra vez. Ustedes van a ver que en la inspiración se abre completamente el pulmón y en la inspiración se vuelve a cerrar. Esta apertura cíclica y colapso genera tanta lesión, es una lesión que le podemos llamar secundaria porque genera tanta inflamación como la causal, la neumonía, el trauma, etc., ¿no? Entonces se genera mayor lesión pulmonar y nosotros podemos generar esto si no tenemos una estrategia ventilatoria adecuada. En términos generales, que comentábamos hace un momento, que las estrategias ventilatorias no pueden estar aisladas del manejo general del paciente. Cuando un paciente tiene la gravedad suficiente para diagnosticarse como síndrome de dificultad respiratoria, podemos tener dos caminos: o lo intubamos si se requiere, o podemos actualmente hacer uso de ventilación no invasiva. Me voy a enfocar más a esto, que es lo más complejo a mi parecer, en donde tenemos que, para empezar una adecuada estrategia ventilatoria, siempre tenemos que ver que el volumen intravascular sea el correcto. Si tenemos un paciente con bajo gasto, con depresión del volumen intravascular, el manejo ventilatorio va a ser sumamente complicado y nunca vamos a poder alcanzar nuestras metas. Entonces, por lo cual requerimos optimizar la volemia y mantener una presión arterial. Esto se puede hacer de muchas formas. Si tenemos la oportunidad de hacer ecocardiografía, se puede valorar actualmente. Si en algunas instituciones todavía usan el catéter Saint-Gans o un catéter venoso central, todo se puede diferir, o incluso la misma saturación venosa central nos puede dar una muy buena idea de cómo manejar la volemia. Incluso en la curva de la presión arterial, en la oximetría misma, la diferencial,
del pico máximo y mínimo nos pueden dar una muy buena idea del manejo de líquidos. Y ya cuando tenemos optimizado el volumen, entonces ya podemos establecer nuestra estrategia adecuada para proteger ese pulmón. Por eso es que en lo particular yo sigo llamándole ventilación de protección pulmonar, porque efectivamente es lo